inició el doblaje de la nueva temporada de Shingeki no Kyojin. Made in Abyss anuncia película, un anuncio sobre el anime de la conejita y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Comenzaremos el video con una noticia que definitivamente nos ha tomado por sorpresa, y es que se ha revelado el primer póster del live action de Saint Seiya Knight of the Zodiac. Por el momento no se ha confirmado la fecha de estreno, pero se especula que será durante el 2020, puesto que si todo sale bien, se comenzará con el rodaje en la primavera de este año. No obstante, por el momento se ha confirmado que esta será una coproducción de A Really Good Film Company y Toei Animation. El director será Tomek Baginski, quien actualmente es productor de la adaptación de The Witcher de Netflix, y el guión estará a cargo de Will Geiger, Blazek Sikowski y Eugen Son, quien también fue el encargado de escribir el remake de esta serie para la plataforma Netflix. De igual forma, se dio a conocer una primera sinopsis que dice: un joven con problemas tiene un llamado para convertirse en el caballero de Pegaso y salvar a la humanidad de las fuerzas mitológicas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será este otro live action fallido? El nuevo poder de Boruto. Siguiendo con la temática de los shonens, en uno de los más recientes capítulos del manga de Boruto, el número 30 se muestra como después de lastimarse la mano durante su entrenamiento de chakra con Kawaki, la herida de Boruto comienza poco a poco a curarse por sí misma, a pesar de que este no se percata, lo cual nos da un poco de libertad a los lectores para ir atando cabos y poco a poco comprender más las habilidades de nuestro nuevo protagonista, el cual honestamente todavía nos tiene un poco confundidos, considerando la diferencia de rumbos que toma en algunas ocasiones la adaptación al anime con respecto al manga. Pero bueno, ¿qué ustedes dicen? Por otro lado, se ha estrenado un nuevo video promocional del anime Fate Grand Order Setai Mayu Sensen Babilonia. Este anime saldrá a la luz este mismo año y por el momento solo conocemos que la producción estará en manos de Cloverworks, conocidos por su trabajo en series como Darling in the Franxx y Persona 5 de Animation. Además, la dirección de Toshifumi Akai, actualmente reconocido por su trabajo en Shelter. Por otro lado, el juego también está inspirado en un proyecto de película anime de 2 partes, para hacer adaptación a la historia del juego Orden 6, la mesa redonda sagrada Camelot. Esto debido a que hace tiempo lanzaron una encuesta para saber qué historia era la favorita de los fanáticos y determinar qué desarrollos les gustaría ver para la franquicia, ocupando la historia de Babilonia en el puesto número 1 en modo de anime de televisión y la de Camelot en el número 2 como una película bajo la producción de Production AG. ¿Cuál de estas dos historias esperan con ansias? ¿Y cuál creen que será mejor? Déjenmelo en los comentarios. Ha sido confirmada la adaptación al anime de las novelas Lord Elmeloid 2. Esta serie saldrá a la luz para el mes de julio, pero mientras tanto les podemos confirmar que esta adaptará la historia de Rail Zeppelin de las novelas e incluirá algo de contenido original. Además, hace poco se estrenó en Crunchyroll el episodio 0 del mismo, tras debutar como parte del Fate Project de fin de año. Por otro lado, la producción de esta serie está en manos del estudio Troika, conocidos por la serie de Recreators. Nuevo anime de Dragon Ball Super. Desde el estreno de Dragon Ball Super Broly y una que otra declaración confusa por parte de Akira Toriyama, los fans nos hemos dedicado a especular un poco acerca de qué será lo siguiente que se viene para esta franquicia, a sabiendas del éxito de la película y del nuevo arco del manga. Y es que un youtuber conocido como Anime Hai o Anime Ayai compartió lo que sería una respuesta de un animador quien fue consultado sobre la posibilidad de un nuevo anime de Dragon Ball y al parecer declaró: no puede ser. Todas estas preguntas a este punto son temas de la industria y no debería decir más. ¿Se filtró algo de un lado, al otro lado del mar? Supongo que si ya se ha revelado estaría bien discutirlo, lo cual, poniéndolo todo un poco más simple, es lo que muchos necesitábamos para abrir vuelo a nuestra imaginación y simplemente esperar el regreso del anime con mayor euforia, sumándoselo algunas declaraciones dadas por un actor de doblaje italiano, Gianluca Iacono, quien hace poco deslizó la posibilidad de que una secuela de la serie de televisión se encuentre en plena producción. ¿Cuáles creen que sean las posibilidades de que veamos pronto la continuación del anime? Ya saben, comenten. El anime Kimetsu no Yaiba estrena nuevo video promocional. Además, les recordamos que este se estrenará en el mes de abril y cuenta la historia de Tanjiro, un chico que vive con su madre y sus 5 hermanos en un pueblo de las montañas,
pero un día, debido al rumor de que había un demonio cerca, acepta pasar la noche en la casa de un habitante para evitar el peligro, sin saber que eso cambiaría su vida y la de toda su familia para siempre. Si quieren saber un poco más sobre este anime, ya hemos hecho un video donde repasamos los animes más esperados de 2019, donde obviamente este está. Así que les dejaré el link por aquí arriba o abajo en la descripción. Sigamos con más. Este es el nuevo tráiler de la película Pokémon Mewtwo Yakushu Evolution. Esto fue revelado en el sitio de las películas de la franquicia, junto con el anuncio del esperado regreso de Konohiko Yuyama para la dirección de esta, la cual se estrenará en Japón el 12 de julio, más de 20 años después de la llegada de Pokémon la primera película, lo cual no es una mera casualidad, puesto que no solo el título es una referencia, sino el inicio del tráiler, que muestra una retrospectiva de la apertura de la misma para luego revelar a Mewtwo completamente en CGI. Además, abre la posibilidad de que se trate de un remake de la primera película de Pokémon, algo que no había sucedido hasta ahora y que nos deja con ganas de ver el diseño del resto de los personajes. ¿Qué opinan ustedes? Continuando con una noticia rápida, este es el nuevo video promocional de Domestic na Kanojo. Mientras tanto, les recordamos que el anime se estrenará este 11 de enero. Les dejaremos algunas escenas. 先生が親父の再婚相手の娘？この子は妹のルイ、夏夫君と同い年かな。藤井さんには同い年の息子がいる。今回ばかりはな。 Por otro lado, ya comenzó el doblaje de la tercera temporada, parte 2 de Shingeki no Kyojin. Seamos honestos, desde el final de la primera parte de esta tercera temporada, a muchos nos parece que la espera se ha hecho eterna, a pesar que cada vez son menos los meses de espera para el estreno de la segunda parte en abril de este año. Por eso, nos complace anunciarles que al parecer ya se completó la animación de los nuevos episodios y que hace poco el equipo de doblaje comenzó con su parte, como anunció en las redes sociales el seiyuu Yuki Kaji, quien da voz al personaje de Eren. Made in Abyss anuncia nueva película. El 4 de enero se estrenó en Japón la película recopilatoria de Made in Abyss, titulada Tabachi no Yoake. Aprovechando este estreno, la web de la franquicia reveló lo que será un nuevo proyecto cinematográfico titulado Gekijouban Made in Abyss Fukaki Tamashi no Reimei, que para sorpresa de todos, al parecer servirá como secuela de la serie, es decir, continuará la historia tanto de las películas como de la serie, ya que es la misma. Además, se ha revelado una imagen promocional. ¿Y qué les parece? ¿Está bien continuar la historia en formato de película? Este es el nuevo tráiler de la película de Seishun Buta Yarou serie. Esta funcionará como secuela de la serie de televisión concluida hace poco y se estrenará a principios del próximo verano. Además, esta película adaptará los volúmenes 6 y 7 de la novela ligera y se centrará en los misterios que envuelven a la personalidad conocida como Shoko Makinohara. ¿Y a ustedes qué les pareció la serie? Continuando con noticias sobre películas, se ha revelado lo que serán los diseños originales para los personajes de One Piece Stampede, la nueva película de la franquicia. La misma se estrenará el 9 de agosto en Japón. Nuevo video promocional del OVA de Wotaku Nikoi wa Musukashi. Este nuevo capítulo de una de las comedias más queridas por el público en estos últimos años se centrará en los días de escuela secundaria de Kabakura y Hanako, dos personajes secundarios que supieron ganarse un lugar en nuestros corazones. Durará unos 20 minutos aproximadamente y se espera que el volumen de esta adaptación sea enviado para el 29 de marzo. Para finalizar, se viene una nueva película de The Prince of Tennis, o El Príncipe del Tenis como lo conocimos aquí en Latinoamérica, para la primavera del 2020. Esto fue anunciado durante la Jump Festa, donde también se confirmó que llevará el título de The Prince of Tennis Ryoma. Además, se ha desvelado que la historia tendrá lugar a lo largo de 3 meses que transcurrieron entre el manga original de The Prince of Tennis y el comienzo de su secuela The New Prince of Tennis. Y aunque aún es pronto para esperar información relevante, el lanzamiento de una imagen promocional realizada por el propio autor del manga, Takeshi Konomino, definitivamente nos ha ayudado a contener la emoción por ver el regreso de esta franquicia. ¿Y a ustedes qué les parece? Antes de terminar, vamos con la pregunta de la semana, y es, si pudieran hacer una continuación de algún anime, ¿cuál sería? No se olviden de compartir este video con sus amigos. Sin más, nos vemos.